Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Estamos estudiando el capítulo 8 de Apocalipsis. En el episodio anterior, Paulina nos comenzó a explicar el paralelismo que hay entre Ezequiel desde el capítulo 7 al capítulo 11 referente a este escenario del tiempo del fin que encontramos aquí en Apocalipsis. También nos mencionó una cita muy interesante de Elena White donde ella nos urge y nos insta a estudiar esto de Ezequiel porque tiene que ver mucho con estos eventos en el tiempo del fin. Ya tenemos a Paulina con nosotros que nos va a dar más información al respecto y esperamos aquí con ansias qué nos traes hoy, Paulina. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Hola Tony, bien, aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, le damos igual la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen en esta programación de Apocalipsis. Y sí, efectivamente, hoy vamos a continuar. Recordemos que la semana pasada nos quedamos viendo una animación para que se nos haga un poquito más fácil entender el paralelismo que tenemos entre el libro de Ezequiel y Apocalipsis. Bueno, esa animación les comentamos que iba a tener una segunda parte y bueno, es lo que vamos a estar estudiando hoy. Excelente, Paulina. ¿Te parece tener una oración antes de comenzar? Oremos. Claro. Amante Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites estudiar tu santa palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe para entender este libro de Apocalipsis. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Eh, Antes de comenzar, Tony, quisiera que leyéramos esta cita para que nuestros amigos que nos han estado siguiendo en este estudio, bueno, se consideren que es indispensable que nosotros podamos diagramar o explicar a través de ciertas animaciones lo que vamos estudiando, porque así le entendemos mejor. De hecho, yo ya te comentaba, Tony, que yo soy muy visual y Ujú. me gusta enseñar así estas profecías para que nuestros amigos le puedan entender mejor. Y miren, encontré esta cita muy interesante del espíritu de profecía, pues que no me dejará mentir de lo que les he estado comentando, Mm, así que me gustaría que me ayudaras a leerla. es interesante. Esto lo encontramos en el Evangelismo, en Ujú. la página 146. Dice, hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Amén. Y mira, hablando de trompetas, Tony, no es casualidad que esta misma cita nos Ujú, mencione esta palabra. Y bueno, por esa razón es que a mí se me hizo más fácil, y creo que para ustedes también. Quizás al leer todos estos capítulos ya les había yo comentado que es necesario que ustedes vayan, le den una revisada a Ezequiel de los capítulos 9 al 11 ujú, para que ustedes puedan entender lo que vamos a explicar aquí. De hecho, ya les dije la semana pasada que este libro, en estos capítulos de Ezequiel, no va en estricto orden cronológico y por eso hay que analizarlo muy bien para poderlo entender y encuadrar con lo que dice el libro de Apocalipsis. Para beneficio de aquellos que tal vez se les hizo muy rápido la manera en cómo lo dejamos la semana pasada. Vamos a retomar otra vez esta misma animación con la continuación que ya nosotros habíamos dicho que iba, que nos faltaba para este estudio. Entonces, ok, recordamos, Tony, que tenemos lo que es el templo, ujú, figurativamente el templo de Salomón para la época en la que Ezequiel ve que iba a ocurrir la destrucción. Y en el libro de Ezequiel nos habla de que hay 5 hombres o 6 hombres que se acercan, se colocan junto al altar del holocausto con armas destructoras. El ujú, mismo Ezequiel nos dice que la gloria de Dios se presenta lo que es el umbral de la puerta del templo y de allí, de esos 6 hombres, sale uno que es el que lleva un tintero de escribano. Se le da la orden para que
vaya a sellar a todos aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo en Jerusalén, que de paso fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Bueno, los querubines, donde está sentada la gloria de Dios, pasan a lo que es el lugar santo a la derecha del templo y la gloria del Señor sube sobre de esos querubines y nos menciona la Biblia que lo que es la parte del atrio interior, donde está el altar del holocausto, se cubre de una nube blanca. Ustedes vayan checando que son casi los mismos elementos que nosotros vamos a estar viendo en el estudio de el capítulo 8 y 9 que nos habla acerca de las trompetas. Bueno, nos menciona también que este personaje con tintero de escribano regresa, se pone en la puerta del templo y se oye la voz de Dios que le dice que entre en medio de las ruedas, que llene sus manos de carbones encendidos y que los esparza sobre la ciudad. Recordemos, Tony, que esta misma imagen es la que nosotros encontramos en Apocalipsis 8, de ese Exacto, ángel que tira ese incensario con los carbones encendidos, los tira pero hacia la tierra. Bueno, después de que esto pasa, que se oye la voz, ese hombre con tintero de escribano entra, los mismos querubines le entregan los carbones, él sale ya con los carbones del templo y entonces ahora sí, él va hacia la ciudad para eh, derramar esos carbones encendidos que nosotros, bueno, ya estudiamos qué significan, que es la ira de Dios, que es el juicio de Dios. Bueno, posteriormente a que él sale, la gloria de Dios otra vez va a alumbrar del templo y el atrio interior se llena el esplendor de la gloria de Jehová y el templo se llena de humo o se llena de una nube. Que eso también, Tony, si tú recuerdas, cuando estemos hablando de las plagas, también hay un momento en que el templo se llena de una nube, ¿sí? exacto. Vemos los paralelismos que que vamos a estudiar aquí con las trompetas. Bueno. Posteriormente a eso, se oye la voz de Dios, menciona Ezequiel que el aletear de las alas de los querubines se oye como la voz de Dios, el omnipotente, cuando habla, ¿sí? Ahí escuchamos también la voz de Dios. ¿Recuerdas también, Tony, que en Apocalipsis 8, al final, después de Ujú. que el ángel tira el incensario, dice que se oyen voces, ¿sí? Truenos y Entonces, relámpagos. truenos y relámpagos, que nosotros ya estudiamos que truenos, bueno, tiene que ver con la voz de Dios. Exacto. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento, esa voz se escucha hasta el atrio exterior del templo. Ya la semana pasada, si no mal recuerdo, Tony, estudiamos cuáles son los atrios que había en el templo de Ujú, Salomón. Bueno, se oye la voz hasta el atrio exterior. Posteriormente, que esta es ya la otra escena en lo que nos quedamos la semana pasada, la gloria de Dios, que ya está en las puertas del templo, nos menciona que los querubines salen y se ponen debajo de esa gloria del Señor. ujú, Posteriormente, los querubines salen a la puerta del atrio interior. Vemos, Tony, cómo la gloria del Señor se va retirando poco a poco del templo, ¿sí? ujú, Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? También la gloria de Dios va hacia la parte de la puerta del oriente, que es la que da del atrio interior al atrio exterior, y ujú, posteriormente esa gloria junto con los querubines nos dice Ezequiel que se posiciona en el monte que estaba al oriente de Jerusalén. ¿Cuál es ese monte? Bueno, sabemos que es el monte de los olivos. ujú. Y si tú te acuerdas, Tony, por la historia que hemos escuchado de la destrucción de Jerusalén,
el Ujú, general Tito y su ejército se colocan precisamente en este monte de los olivos antes de la destrucción de Jerusalén. ujú, sí. ¿Ok? Entonces vemos que ya el Señor se retira, ¿sí? Se retira de lo que es el templo y entonces ahora sí se oye la voz también de Dios cuando ya le dice a estos hombres con sendas armas destructoras, herid, no perdonéis, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal, porque ya previamente ya se les había sellado. Profanad el templo y llenad de muertos los atrios y salid, pasar por la ciudad y herir. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los hombres? Salen por todo lo que es el atrio matando, el atrio Ujú, exterior, y se van directo hacia la ciudad a matar a todos aquellos que no tenían el sello de Dios. ujú, Entonces vemos, Tony, con esta imagen, con esta animación, vemos que esto es lo que sucede antes de que caigan los juicios de Dios sobre el pueblo apóstata. Y vemos aquí que a ese juicio precede esa imagen de que esos carbones encendidos van y se tiran sobre la ciudad. En este caso, en Apocalipsis 8, allí nos dice que el ángel tira los carbones, pero en la tierra. Es un paralelismo que nos muestra que realmente Apocalipsis 8 estamos hablando del juicio final cuando ya el Señor deje de interceder por los ujú, habitantes de la tierra y entonces ahora sí se cierra la gracia y entonces vienen ya los castigos del Señor. sí. Paulina, solo quiero recordarles a los amigos que si no entienden este escenario, que se remitan a los episodios anteriores para llevar la línea acá de este estudio, porque si entramos aquí con este, no van a entender. Solo quiero también hacerles un resumen que aquí el escenario que está hablando del libro de Ezequiel es un momento previo a la destrucción por parte de Nabucodonosor, los babilonios, Ujú, y aquí la nación de Israel está completamente sumergida en la apostasía, están adorando en el mismo templo de Jehová, están adorando dioses ajenos, y este escenario aquí, que la cita está muy exacta acá, lo que dice Elena White, la estamos estudiando porque estas palabras se van a cumplir literalmente en el tiempo del fin. así es, Tony. Y bueno, aquí les coloco otra vez la cita que ya le habíamos comentado donde ella nos aconseja estudiar este noveno capítulo de Ezequiel porque estas palabras se cumplirán literalmente. Pero Ujú, bueno, la pregunta sería, ¿cuándo se van a cumplir esas palabras? sí. Vamos a estudiar ahorita unas citas de la hermana White, precisamente donde ella nos menciona cuándo se van a cumplir. Dice, esto es Joyas de los Testimonios, Tomo página uno. 335, tomo uno, dice, Ujú. especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en la mano. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Y entonces vemos aquí que cuándo es que se va a cumplir esto en la obra final, Ujú, cuando esté el tiempo del sellamiento final, cuando ya estén estos 144,000. De hecho, ya estudiamos Apocalipsis 7, que ahí es donde hablamos del sellamiento, hablamos de estos 144,000 que va ujú, a ser esa generación que vivirá en este tiempo del fin. Entonces, vemos cómo ese paralelismo de Ezequiel, ella nos los va a ujú, ubicar en el tiempo del fin. Entonces, significa que Apocalipsis 8, Tony, cuando nos habla
estos carbones encendidos que caen sobre la tierra, pues se refiere a la ira de Dios que caerá después de que haya terminado ese sellamiento, de esa intercesión que haga Cristo en el santuario celestial, y a eso es a lo que se refiere esta cita. Sí, me pregunto qué tipo de armas son, Paulina, porque no son espadas. Creo que el profeta hubiera escrito que eran espadas, pero ¿qué tipo de armas podrán ser? Mira, como aquí estamos hablando también de que son símbolos, ¿sí? Ujú, Armas destructoras, bueno, recordemos que a esto se le aplicaba originalmente a los babilonios. ujú, Las ujú, sendas armas destructoras, bueno, Dios se estaba refiriendo a todas esas armas que ujú. iban a traer los babilonios, que iban a destruir el templo de Jerusalén, Ok. porque esa es la primera aplicación de la profecía. Ujú, En la segunda aplicación, que es para el tiempo del fin, bueno, nosotros sabemos que el Señor vendrá y no necesitará este tipo de armas, sino Él utilizará los medios de la naturaleza para ocasionar esta destrucción y qué es lo que vamos a estar estudiando en estas trompetas. mm, ok. Seguimos con otra cita. Ujú. Esta dice, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representadas por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Sí, Tony, aquí te das cuenta y ustedes amigos que nos escuchan, ella menciona que estaban agonizando, suspirando y llorando, lo mismo que hicieron este pueblo que fue sellado en el antiguo, en Jerusalén. También en el tiempo del fin va a haber personas que van a estar suspirando y gimiendo por las abominaciones que se Ujú, van a estar haciendo dentro de la iglesia. Y que era lo que yo les comentaba, que esas oraciones, ese mucho incienso, es porque ujú, es un momento crítico en la historia de la humanidad cuando se van a elevar más las oraciones por todo lo que está aconteciendo dentro de la misma iglesia de Dios. ujú. Continúa. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Ok, entonces, ¿qué te parece, Tony? ¿Es o no un paralelismo del tiempo del fin? Sí, y la envergadura, Paulina, aquí es una destrucción total, una Así es. purificación total. Y sabes otra cosa, en la visión de Ezequiel decía que dentro del templo había un grupo de consejeros malos. Ujú. Y aquí esta cita de Elena White en la parte anterior decía, los que dan la mano con los pecadores de Sión son Sí, esos que se sientan a hablar con estos consejeros malos. Y bueno, es un escenario completo. Este paralelismo, no sé, hay que seguirlo estudiando más a profundidad y más sí. despacio. Así es, Tony. Vamos a ir viendo más citas y lo que dice también la Biblia de cómo este paralelismo es exacto lo que estamos estudiando ahorita Ujú. en Apocalipsis 8. Ok, tenemos otra cita aquí. Nada más.
en esta parte que está en rojo, la vamos a leer, Tony. Testimonios para los ministros. Ujú. El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles encarga que ejecuten sus juicios. Ujú. Sí, entonces aquí ella, si ustedes ven toda la cita, porque ella menciona Ezequiel 9 del 2 al 7. Ujú, Ella misma también nos está diciendo que se está llevando a cabo esta última obra y los ángeles son a los que encarga el juicio, es decir, que estos hombres con sendas armas destructoras se ujú, refiere a los ángeles que envía el Señor para derramar estos juicios en la tierra. Entonces vemos cómo todo ujú, esto ya va tomando una forma, Tony, de que estos ángeles con las trompetas, este ángel que tiene el incensario y que lo tira a la tierra con esos carbones encendidos, bueno, con este paralelismo que estamos haciendo de Ezequiel, ya nos estamos dando cuenta de que es el tiempo de ya del ujú, fin, o sea, es la ujú, parte final ya de esta tierra. ujú. Bueno, tenemos también otra cita Sí, muy testimonios para los interesante. ministros. Dice, los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Vio el mar y las ondas rugientes y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar. Esto es lo que ocurre literalmente. Las Ujú. aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte mientras llevaban a cabo su terrible misión. Sí, Tony, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, amigos que nos escuchan? Ella nos está diciendo que las mismas escenas que se le presentaron a Ezequiel son las que se le presentan a Juan. En qué contexto? Ella nos está hablando aquí de las plagas. Es decir, Ujú, que estos hombres, el del tintero de escribano, sella a los de Israel, los de que llevan las armas destructoras van y matan a los que no están sellados y la hermana hace ese paralelismo de que el sellamiento que corresponde con el hombre, con el tintero de escribano, es el sellamiento final ujú, y que las plagas vienen siendo esas armas destructoras que los ángeles pues van a utilizar también para derramar toda esa ira de Dios. Entonces vemos pues que hay un paralelismo, volvemos a repetir, de Ezequiel y Apocalipsis que no debemos de pasar por alto. Y si en Apocalipsis 8 también nos incluye ese derramamiento de carbones encendidos a como lo explica la profecía de Ezequiel, entonces ujú, creo, Tony, que es congruente pensar que estamos hablando del mismo evento, ¿sí? De un ujú. evento del tiempo del fin, que tiene Sí. que ver con las trompetas, tiene que ver con las plagas, pero bueno, eso lo Ujú. vamos a ir estudiando más para que lo puedan comprender mejor. Es bien interesante ver cómo Elena White conecta estos dos eventos, Ezequiel con el tiempo del fin. ¿Sí? No lo Y había de visto de esa hecho, manera. sí, y de paso, aquí ella menciona que estos eventos de que se observan en la Tierra dice que ocurren literalmente para que lo tengan presente cuando Ujú, estudiemos las plagas. ok. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora sí vamos a ver si ya se nos está diciendo que el mismo sellamiento de Ezequiel es lo mismo que sucede en Apocalipsis, la destrucción también que va a haber. Entonces vamos a ver ese paralelismo entre las profecías de Ezequiel y Apocalipsis, específicamente de Apocalipsis que tienen que ver con estas de Ezequiel. Vamos a ir analizando, pienso hacerlo rápidamente para que no nos llevemos mucho tiempo, pero sí es necesario que ustedes lo
estudien bien en su casa y lo vayan viendo. Bueno, Ujú, ¿qué es lo que hice yo aquí? Hice mi cuadro comparativo. Vamos a comparar primero lo que dice Apocalipsis 18, que es la caída de Babilonia, que es lo que vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con esta parte también, y las profecías de Ezequiel 8, que son las abominaciones en Jerusalén, que es lo que tú comentabas al principio. ujú, Si nosotros tomamos Apocalipsis 18 en el versículo 2, yo dividí en colores eh, los paralelismos que hay. Por ejemplo, en rojo, si ustedes ven la parte que está en rojo de Apocalipsis 18, es el mismo paralelismo de Ezequiel 8. ujú, En Apocalipsis 18 cae Babilonia porque se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible. ¿Sí? Han fornicado con ella los reyes de la tierra, y en Ezequiel 8, pues ya estudiamos cómo eran esas abominaciones y cómo iban creciendo una más que otra hasta llegar a un punto en el que ya para el Señor era imposible pues librarlos de la destrucción. Ahora bien, en lo que se refiere en la parte color lila, en Apocalipsis 18 ya nos habla, bueno, de que el Señor quiere que su pueblo salga de Babilonia. Y nos va a hablar de que a esta Babilonia se le va a dar el doble de lo que ella ha dado. Bueno, se le dice su característica, que se dice que no es viuda porque ella no será viuda según, porque no va a haber llanto, y nos habla de que en un solo día vendrán sus plagas. En la parte de Ezequiel, allí nos menciona que el Señor iba a proceder con furor y que no iba a perdonar. Entonces hay ese paralelismo, ¿no, Tony? ujú, Entre las sí. abominaciones de Babilonia, el tiempo del fin, con la Babilonia antigua, es el mismo paralelismo. Y en lo que es la parte de azul, aquí Babilonia, ¿por qué cae finalmente y va a merecer los juicios de Dios? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, en Ezequiel 8, ¿recuerdas, Tony, cuál fue la mayor abominación que hubo? Ujú. La imagen que estaba frente al templo. Sí, pero fue creciendo, creciendo hasta un punto en el que el Señor le dice, mira, te mostraré las abominaciones Ujú. mayores. Y La que aquí estaba está, dentro ya. dice. Sí, dice, Ujú, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. ¿Qué estaban ujú. haciendo esos varones? Adorando el sol. Adoraban al sol. Hasta ese punto Ujú, llegó el Israel en ese momento, estos ancianos ahí en Jerusalén, antes de ser tomada por la Babilonia literal. Y la Babilonia espiritual va a caer por la misma razón, solamente que no por adorar al sol, pero como dice el ujú, espíritu de profecía, cuando sus pecados llegan al cielo, en Apocalipsis 18, del 2 al 5, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación ujú, humana. Si ujú, nosotros sabemos que dentro de la ley de Dios está el cuarto mandamiento, que ya lo vimos, que es el sello de Dios, ujú, ¿qué es lo que va a pasar al final con esta Babilonia espiritual y qué es lo que ya estamos viendo ahora, Tony? ujú, La dedicación, la adoración en un día que no es el sábado del Señor, sino ujú, el domingo, que ya dijimos que en inglés es Sunday, significa día del sol. ujú, El pueblo va a llegar no a adorar al sol literalmente, pero va a llegar a adorar a un día que está dedicado al sol. Y cuando eso suceda, es que entonces llegará al límite la maldad de esta Babilonia espiritual, y entonces allí sí se llevará a cabo la última ujú, obra de Dios y vendrá lo que es sus juicios sobre de aquellos que no tengan el sello del Dios vivo. ¿Sí? Entonces vemos cómo aquí encontramos eh, este paralelismo entre ujú, Apocalipsis y Ezequiel. ujú. Y el lenguaje de ambos libros es persistente, Paulina.
Sí. Habla de abominaciones, de idolatría, de pecados, de adoración, Ujú. es el mismo lenguaje. O sea, Sí, no de puro gusto. Elena White dice, compárenlo y véanlo. Es lo mismo. sí. De hecho, ya nosotros hemos comentado Ujú. que la mayor parte de las imágenes que se toman en el Apocalipsis, pues las tenemos que ir a estudiar en el Antiguo Testamento, la Exacto. mayor parte. Y esto es lo que estamos viendo aquí, Ujú, ¿sí? Una cosa que ya se cumplió, se volverá a cumplir, ¿sí? En un nivel mayor, porque esto es a nivel mundial, pero ujú. finalmente Dios va a actuar de la misma manera. Exacto. Ok, bueno. Entonces, tenemos también la comparación de Apocalipsis 7, que estudiamos los 144.000 sellados, y el Ezequiel 9, la visión de la muerte de los culpables. En rojo, por ejemplo, tenemos aquí un ángel que subió donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, ya sabemos que era Cristo. Y en Ezequiel 9 había un varón vestido de lino que tenía a su cintura un tintero de escribano, y recordemos pues que él es al que se le manda para que ponga esa señal, que es en la Ujú, parte de azul, cuando ujú, dice el ángel que detiene los cuatro vientos porque todavía van a sellar a ujú, aquellos, ¿verdad? Siervos de Dios en sus frentes. En Ezequiel 9 vemos en azul que se le dice a este hombre vestido de lino que pase por en medio de la ciudad y que les ponga una señal también a aquellos que gimen y claman por las abominaciones de Israel. Y finalmente, en color lila, ya tenemos allí que ya se procedió a hacer el sellamiento en Apocalipsis, ya sale el número que son 144.000, porque ya están todos sellados. Y en Ezequiel 9, en la parte del versículo 11, regresa el varón vestido de lino ya diciendo que él ya había hecho conforme a lo que se le había mandado. ¿Y qué era lo que se le había mandado? Pues ir a sellar a aquellos que gemían y clamaban. ujú. Entonces vemos aquí también ese paralelismo entre Apocalipsis y Ezequiel. Sí. Bueno, continuamos. Ahora sí, la parte que nos toca de Apocalipsis 8, el ángel con el censario y las siete trompetas, también la vamos a eh, comparar con el versículo del capítulo 9 de Ezequiel, que es la visión de la muerte de los culpables. Aquí en rojo vemos que en Apocalipsis 8 hay siete ángeles que se ponen en pie ante el trono y a los que se le dan siete trompetas y viene otro ángel y se para ante el altar. Ujú, En Ezequiel 9 se nos habla de estos verdugos de la ciudad que han llegado con su instrumento para destruir. Viene entre ellos el que está vestido de lino, y que nos dice también que se van y se paran junto al altar de bronce. Sí, ahí sí ya nos especifica. Recordemos que aquí en Apocalipsis 8 ese ángel que es Cristo está parado ante el altar. ¿Cuál altar? Dijimos que era también el altar de bronce. ¿Vemos el ujú. paralelismo ahí, Tony? Exacto. ¿Ok? Ahora bien, en azul tenemos que se le dio mucho incienso a este ángel para añadirlo a las oraciones de los santos, y sube a la presencia de Dios ese humo del incienso. Ahora bien, en Ezequiel 9 le dice, dice Jehová que pase por en medio de la ciudad y que les ponga esa marca o esa señal en la frente a esos hombres que claman y que a causa de todas esas abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, vemos que si nosotros comparamos que este ángel tiene mucho incienso y que suben esas oraciones de los santos, bueno, ya dijimos que en ese momento es porque hay un grupo de personas, sí, que en este tiempo tan apremiante hay un grupo que gime y clama también por las abominaciones que se hacen en la Babilonia espiritual. Ujú, Y aquí vemos que se va a sellar también a todos aquellos en Jerusalén, en la antigua Jerusalén,
se va a sellar a aquellos que también claman y gimen, es decir, que también están orando por esas abominaciones que se están cometiendo dentro. Entonces vemos también Ujú. ese paralelismo, Tony, oración, incienso y oración aquí también en Ezequiel 9. Sí. Y este remanente que sigue aquí, Ujú. y podemos entender esto, un profeta habla que solo en el monte de Sión habrá salvación, entonces podemos entenderlo aquí, este Jerusalén, la iglesia misma Exactamente. es ese monte Así de es, Sión. Ujú. así es, Tony. Ok, vamos a continuar en Apocalipsis 8, que también ya lo vamos a hacer en paralelo con Ezequiel 10 cuando la gloria de Dios abandona el templo. Ujú. Vemos que este ángel aquí en rojo toma ese incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra. Es el mismo Ujú. paralelismo que encontramos aquí de ese hombre con tintero de escribano que entra debajo de la rueda de los querubines, le llenan las manos de carbones encendidos, sale de la casa del templo, sale del templo y va hacia la ciudad a tirar o a derramar estos carbones. Ujú. Aquí nos menciona que la nube llenaba el atrio de adentro. Bueno, eso también lo vamos a ver cuando estudiemos las plagas. Y también nos habla de que aquí es donde yo les comento que, por ejemplo, en Ezequiel 10, si ustedes ven el versículo 2, se complementa con el versículo 6 y 7. Es decir, que los versículos 4 y 5 van después. Aquí lo que hace, por eso le comento que no está en orden cronológico, porque si ustedes leen este versículo 2 y 3 y leen el 6 y el 7 es la descripción de todo lo que sucede cuando este hombre vestido de lino llega a que le entreguen esos carbones encendidos. Por eso lo ven ustedes así separado, pero tiene que ver con la misma parte donde el ángel avienta ese incensario a la tierra. Ujú. Entonces, vemos también que en azul, en Apocalipsis 8 es donde ya hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto, que es lo que te había yo comentado, Tony. Si vemos a Ezequiel 10, versículos 4 y 5, que ya cuando se levanta la gloria de Jehová para salir Ujú. ya de la casa, porque ya la va a abandonar, porque ya va a dejar a merced de los enemigos al pueblo, porque no se quiso arrepentir, nos habla también de una voz, de esa voz, como el estruendo de muchas alas, que es la voz como del omnipotente, ¿sí? Entonces vemos que también aquí se oyen voces. Entonces, es un paralelismo prácticamente perfecto que estamos encontrando aquí en Ujú. estas profecías de Ezequiel y de Apocalipsis. Ujú. Paulina, o sea que el acto de arrojar este incensario con estas brasas o estos carbones, yo voy entendiendo que es como una señal de que ya el sellamiento ya terminó en ese Es momento. un, sí, el sellamiento ya terminó. Esa es una señal, Tony, de que la gracia se terminó. Ujú. Porque posteriormente de que se arrojan, que va a arrojar, es como un aviso de que Ujú. ya la gracia se terminó, porque recuerda que aquí en la animación que vimos, Se sale el aleja hombre a a distribuir o esparcir. a esparcir los Ujú. carbones y después la gloria del Señor ya se va retirando. Mientras la gloria del Señor estaba en el templo, Ujú. estos hombres no podían destruir, Ujú. ¿sí? Ujú. Él sale, tiene que salir para que posteriormente ellos vayan a hacer su obra de destrucción, pero los carbones encendidos ya se lanzaron desde antes. Entonces, Ujú. significa también que es como la representación de que la ira Ujú. de Dios viene. Ok. ¿Sí? Y no es que tarda, no tarda mucho tiempo, es simplemente decir, ¿sabes qué? Basta, se terminó mi gracia y entonces ahora Ujú. sí vienen los castigos Hay contra este pueblo. Ajá, luz verde para exactamente. los ángeles destructores. Ujú. Exactamente, así es, Ok. así es. Bueno,
Bueno, amigos, y Tony, mira, vamos a continuar con este paralelismo de Ezequiel y Apocalipsis 8. Seguimos aquí en Apocalipsis 8. Si ustedes se dan cuenta, ahora en Ezequiel 11, donde nos habla acerca de la gloria de Dios que abandona la ciudad, porque primero abandonó el templo, luego ya Ujú, abandona completamente la ciudad. Vemos que en la parte de Apocalipsis 8, bueno, ya eso lo comparamos con los capítulos previos a Ezequiel 11. Por eso en Ezequiel 11 no vamos a encontrar un paralelismo con Apocalipsis 8 de tal magnitud que digamos, bueno, es lo mismo que nos dice aquí, pero hay otro dato muy interesante que complementa este Apocalipsis 8. Por ejemplo, en el versículo 1, ahí vimos que el Espíritu dice, me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, que es la que yo les había comentado en la animación. ujú, Cuando dice que en el 22 y el 23 dice, alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Aquí yo lo que les quería comentar es que en la animación vimos que después de que la gloria de Dios con los querubines se instala en el Monte de los Olivos, entonces vienen estos hombres con sendas armas destructoras que estaban junto al altar, salen y empiezan a matar. ¿Sí, verdad, Tony? ujú, exacto. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede eh, cuando en Apocalipsis 8 ya vimos que también el ángel tira el incensario con carbones encendidos? Ujú. Hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Y qué es lo que pasa posteriormente? Dice Los, aquí, empieza las trompetas y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocar, es decir, todavía no las habían tocado en ese momento, pero, ujú, pero en la siguiente parte que ya vamos a empezar con las trompetas, ¿qué significa? Que entonces, si ya se derramó el carbón encendido, si ya hubo la voz de Dios, que vamos a ver qué es lo que dice esa voz de Dios. Entonces ahora ya se van a preparar estos ángeles que tienen siete trompetas porque van a hacer la misma función que hicieron estos hombres en el libro de Ezequiel con sendas armas destructoras de salir y destruir en la ciudad. ujú, Entonces, ¿qué significa esto, Tony? Que estas trompetas o este siete ángeles con estas trompetas es que están anunciando los juicios finales que vienen en el ujú, tiempo del fin. ujú. O sea que definitivamente estos, cuando donde dice el versículo 5 que hubo truenos y voces y Ujú. relámpagos y un terremoto, técnicamente se nos viene a la idea de que aquí hay una orden directa del Padre, pero que el profeta no la registra acá. Efectivamente, él no Mm, la registra, pero vamos a ver más adelante que la ujú, profeta del Señor sí ujú. registra todo lo que ocurre en esta escena. Interesante. ¿Sí? Ok, entonces por eso les pedimos que nos acompañen con este estudio para que puedan entender mejor. Y bueno, ya vamos terminando. Vamos a, aquí ya nos metemos de lleno con las trompetas, después de la Ujú, explicación que les acabo de dar, que si nosotros haciendo este paralelismo con Ezequiel, estamos viendo que esta parte de las trompetas corresponde a los juicios finales de Dios, entonces tienen que ver con un paralelismo de lo que hacían o lo que hicieron esos hombres que tenían sendas armas destructoras. ujú, Lo que tú habías comentado, Tony, se oye la palabra de Dios que les dice, matad, no perdone vuestro ujú, ojo ni tengas misericordia. Y bueno, ya ahí ya él da la instrucción de lo que tienen que hacer estos hombres que son el paralelo de estas trompetas. Ahora, aquí, como tú
tú lo habías comentado, al profeta no se le dice directamente a Juan Ujú, eh, lo que dice Dios. Pero a Ezequiel, si nosotros lo tomamos como paralelo, a Ezequiel sí se le da esa orden y se le dice, mejor dicho, él escucha esa orden que se le da a estos hombres. Entonces tiene que ser la misma orden que se le da a estos ángeles con las siete ujú, trompetas. Pero a la mensajera del Señor, a ella sí se le dice claramente qué es lo que el Señor dice cuando ella compara este texto de Apocalipsis ocho ujú, cinco con lo que el Señor le muestra en una visión. ujú, ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos que en Ezequiel 9 ahí se le da la orden a estos hombres y qué es lo que van a hacer, en el versículo 9 también dice por qué es que lo va a hacer, porque la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera. Y recordemos que Babilonia espiritual al final dice que sus pecados van a llegar hasta el cielo. ujú. ¿Sí? Ok, dice que la tierra está llena de sangre y de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Dice, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y La entonces retribución. aquí, ajá, en retribución, entonces si nos vamos ya a Apocalipsis 8, por eso los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se dispusieron a tocarles. Y si nos acordamos Ujú, de que ya vimos qué significan las trompetas en la Biblia, vimos que es guerra, que vimos que es la voz de Dios, vimos que es el juicio de Dios. Entonces, todo esto está enmarcado en el juicio final que va a hacer Dios en contra de aquellos que no tienen el sello del Dios vivo. ujú. Y bueno, amigos que nos ven y nos escuchan, Tony, hasta aquí vamos a dejar este estudio. Nada más les quiero adelantar tantito el próximo tema que vamos a ver y con una línea de tiempo va a ser los tiempos de Apocalipsis 8 y 9. Así que no se pierdan este estudio. Aquí no vamos a hablar de fechas, simplemente vamos a hablar de eventos y Ujú. los tiempos en los que se van a dar estos eventos. No vamos a poner fechas para nada. Así Sí. que les invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa que espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Paulina, por esta explicación tan profunda de este libro de Ezequiel, de estos capítulos de Ezequiel y comparados acá con Apocalipsis 8 también. Y me has dejado así en espera de esa cita que tiene de Elena White, donde nos Sí. habla ella respecto a esos truenos y relámpagos que Juan registra aquí en este versículo 5 creo que es, ¿verdad? Del capítulo 8. Entonces, Ujú. les invito a los amigos que nos acompañen el próximo episodio, que nos ayuden a compartir estos videos con las personas interesadas y que le den like al video. De esta manera también comparten. Así que Paulina, gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta Hasta la luego. próxima, Tony. Bye Bye bye. bye.